mañana se están presentando los trabajos finales, tanto de la carrera de magisterio como del profesorado, de primero, segundo y tercer año. Estos trabajos están realizados en equipo en función de los intereses y tratando de identificar estrategias docentes para diferentes problemáticas. Y lo que da es un total más o menos de 823 fallecidos en el año 2022. A veces lo vemos en porcentaje y no nos parece tanto, pero en la población que somos, el número es bastante alto, ¿no? Y más o menos, no lo puse acá, pero era el 70% hombres y el 70 y algo por ciento hombres y un 20 y algo mujeres. Después las tecnologías. Podemos ver en hogares con conexión a internet a Guarembó desde 19, un 40,9%. Y hogares que cuentan con computadoras o laptops desde el 19, un 58,1%. O sea, como que hay un alto porcentaje. Además de decir, que Sheila se los habrá comentado, que en base a eso que estábamos refiriéndonos, ya sabemos que Tacuarembó es el departamento con más desigualdad del Uruguay, ¿no? ¿Sí? Bueno, las herramientas metodológicas. Hicimos una encuesta a los alumnos de séptimo, cuarto y quinto de bachillerato, donde los resultados ¿qué fueron? Los resultados fueron que, no, hay que ver encuesta la encuesta, bueno, fueron los alumnos y era, las de séptimo la hicieron en papel directamente y los otros sí fueron por Google, el formulario de Google encuesta. Ahí vemos la diferencia que existe entre los de séptimo y primer año, de bachillerato y segundo. Los de séptimo prácticamente no usaban redes sociales aún, solamente algunos, creo que era un porcentaje muy pequeño, y los de primero y segundo de bachillerato sí. Ahora, ¿cuándo se transforma que es una adicción o causa problema? Cuando empezamos a ver que o no dormimos o dejamos de hacer otras cosas por estar conectados o nos da cierta irritabilidad el desconectarnos y que sentimos placer al estar conectados frente a la pantalla. ¿Sí? Bueno, la entrevista se la hicimos a Alejandro de Barbieri, que un poco fue muy a rajatabla lo que nos dijo. Si ustedes quieren salvar a los gurises, tienen que sacar los celulares del aula. Es la única forma, no hay que venga que va a ser una herramienta. No, ya se probó eso y no se probó. Y después, en documentos, tuvimos un video que lo recomiendo, es una campaña de edad, es del psicólogo Roberto Balaguer, y tiene que ver con la selfie. Con cuántas selfies se sacan por día para después subir una a internet, una a las redes sociales para compartirla. Y lo vemos a veces, sacamos la selfie, ay no, no salí como quería, saco de vuelta. Y está re interesante, ¿sí? Bueno, herramientas conceptuales, cuando tenemos a Veracruz, Fernández y Varela, Echeburgo y Corral, que de ahí sacamos más o menos los conceptos centrales que manejamos en el proyecto. Y después, la reflexión final. Pusimos, se logra reconocer que tenemos que continuar trabajando y mucho sobre el tema, porque lejos estamos de tener controlado el problema. No se tuvo acceso a la identificación de los alumnos con un diagnóstico de depresión. No estamos capacitados para enfrentar este tipo de situaciones, ya que no contamos con la formación pertinente para enfrentar dicho problema. El objetivo no estuvo totalmente... No pudimos cumplir con el objetivo que era identificar en realidad a esos alumnos que sufren trastornos de depresión, porque no tenemos ese acceso, ¿sí? No pudimos llegar directamente. Yo sé de una alumna que está con un trastorno depresivo, pero lo sé porque lo sé, o sea, no porque se haya identificado ahí, ¿sí? Entonces muchas veces, más allá de que no tenemos, como también dice, no estamos ni capacitados ni las herramientas, no podemos llegar a los alumnos. Entonces, nosotros como docentes pretendemos enfocarnos mucho a nivel emocional, llevarlo a ese lado, porque es la manera que vamos a tener de poder ayudar un poquito, ¿sí?
Y bueno, pero está interesante, hay que seguir estudiando, tenemos que apoyarnos entre docentes y porque creo que es lo que nos va a salvar un poco, ¿sí? Y por cerramos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Anthony y ella es mi compañera Marisa. Somos alumnos del primer año de Magisterio y nosotros hicimos una investigación sobre estrategias docentes que se pueden aplicar a la educación infantil en la ciudad de Tacuarembó. Nuestro objetivo evidentemente era poder indagar sobre diversas estrategias docentes que se pueden identificar o que se pueden utilizar para promover la autoestima en el aula. Porque evidentemente nosotros nos vamos a encontrar con estudiantes que vienen ya con autoestima alta, pero también podemos ver casos contrarios donde hay estudiantes con autoestima baja. Entonces uno tiene que utilizar estrategias como docente para poder promover la autoestima alta en esos estudiantes que la tienen baja y también estabilizar, mantener estable a los estudiantes que la tienen alta ya, porque tampoco podemos dejar descuidar a esos que ya la tienen alta, ¿verdad? Bueno, después también otra parte de nuestro objetivo era indagar un poco sobre la importancia de la autoestima, porque es un concepto que todo el mundo lo hemos escuchado, pero no se le da la importancia que debería. En muchas instituciones es difícil a veces identificar en qué nivel de autoestima está el estudiante. Bien, en cuestión de nuestro estado del arte, nosotros estuvimos investigando diferentes artículos académicos, los cuales son esos tres, que uno es una tesis de grado llamada La autoestima en la educación infantil, que es hecho por Marta Núñez en 2015 en una universidad española, que ahí ella habla bastante de cómo la autoestima empieza a construirse desde los primeros años de vida, porque evidentemente la autoestima es una construcción social y que está totalmente influenciada por el medio en el que vivimos. Porque es mentira que todo el mundo nace con autoestima y menos que nace con autoestima alta. La autoestima se construye y se construye con otros. No es que uno construye únicamente, se construye con otros. Entonces ella trata de demostrar eso, cómo el autoestima se va desarrollando y creando en la infancia. Después, la segunda es la autoestima como factor que incide en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas. Es una investigación hecha en una escuela en Ecuador, donde se investiga cómo la autoestima puede influir en el rendimiento académico de los estudiantes. Y en esa investigación se dio a relucir que hay diferencias entre la autoestima de los varones y la autoestima de las niñas. Porque pasa, por ejemplo, que las niñas siempre tienden más a pensar en factores que tienen que ver con su aspecto, con sus cuestiones corporales, y los niños tienden más en sus habilidades. Por ejemplo, la autoestima de un niño puede verse más afectado si sus compañeros le dicen que es malo en un deporte, por ejemplo. Pero en el caso de las niñas pasa, por ejemplo, que si una niña le dicen sos muy flaca, eso le puede afectar. Por ejemplo, son esas diferencias que se vieron en esa investigación. Y después la última es autoconcepto y autoestima en niños y niñas de 6 a 11 años, que también es una investigación que se hizo en una escuela en Ecuador. Esa fue en 2022, la anterior fue en 2011, en la cual se da a conocer básicamente lo mismo y la diferencia entre lo que es autoconcepto y la autoestima. Porque son dos conceptos que están interrelacionados, pero no son lo mismo. Bueno, la contextualización que se basó en nuestro trabajo fue autoestima infantil, estrategia docente, rendimiento académico y bienestar social. Lo estudiamos y lo vimos reflejado en la matriculación en primaria, que fueron 234.939 en todo el país la matrícula, y específicamente en Tacuarembó fueron 8.050, perdón. Sí.
las herramientas metodológicas, entrevistamos a varios docentes en Tacuarembó y en zonas rurales, también a licenciada psicóloga. Bien, las herramientas conceptuales en las cuales nosotros tuvimos en cuenta fueron Arias Barriga y Hernández, que ellos escribieron un libro llamado Estrategias Docentes, el cual está ahí en mi biblioteca, que lo tuvimos en cuenta para tener un mejor panorama sobre qué es una estrategia docente y cómo nosotros podemos identificar diferentes estrategias dependiendo el área que nosotros queramos tocar, porque hay diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias para motivar, estrategias para que presten atención, etc. Nosotros en particular queríamos ver si había alguna estrategias docentes directamente relacionadas con nuestro tema, que es la autoestima infantil. En la cual nosotros, revisando este libro, nos dimos cuenta que no hay específicamente estrategias relacionadas a la autoestima, pero hay específicamente relacionadas a la motivación, que es un concepto totalmente arraigado con la autoestima infantil, porque uno, para promover la autoestima, tiene que saber motivar, uno tiene que saber motivar a los niños también, no es solamente decirles hagan y sorten pilas, sino que uno tiene que saber llevarlos, guiarlos, acompañarlos y saber motivarlos con diferentes estrategias que les vamos a ver a continuación. Bien, después vamos analizando desde lo conceptual, vamos analizando diferentes posturas de diferentes psicólogos y sociólogos. En el caso de los psicólogos fueron Albert Bandura, Nancy Brandel, Carl Rogers y Carol Dweck, que son psicólogos que, si no me recuerdo, 3 de ellos son estadounidenses y uno es canadiense, los cuales hablaban justamente de la importancia de la autoestima y de cómo esta puede ser de gran importancia para la construcción del carácter y de la personalidad de la persona. Porque después, si uno no empieza a construir sanamente su autoestima desde la infancia, ¿qué le esperan a los chiquitines en la adolescencia? Después empiezan a pasar todos esos problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas en la casa, problemas para interactuar, para socializar, etc. Y por último, los sociólogos que tuvimos en cuenta también, que fueron Jacques Cooley, George Vermeer, Erving Goffman y Pierre Bourdieu, que también los pudimos relacionar con la autoestima por las diferentes teorías sociales que ellos tienen. Bueno, y en general la conclusión que llegamos, más o menos sacamos 8 para mostrarlo hoy, que es utilización de frases motivadoras, como nos decía la maestra, que se les puede motivar con frases a los niños para incentivar la autoestima, reconocer los logros a los estudiantes, como decirle si lo hizo bien, decirle, ay, qué bien que lo hiciste, lo puedes hacer mejor, pues promover actividades grupales, evitar las comparaciones, porque muchas veces comparamos y no es bueno para la autoestima, graduar las actividades, fortalecer la confianza de los estudiantes y también involucrar a las familias, porque muchas veces los niños necesitan que estén los padres y que vean los logros que tienen los niños, ¿verdad? Y fomentar la motivación y la autonomía también. Bien, y con todas esas estrategias se espera que el docente pueda hacer un aula que tienda a fomentar la autoestima alta. Siempre preocupándose un poquito más por los estudiantes que tienen autoestima baja, pero sin descuidar tampoco a los estudiantes de autoestima alta. Nunca se puede dejar de lado a ninguno, evidentemente. Y bueno, con eso concluimos. Muchísimas gracias. Nuestro interés son las percepciones de los docentes terciarios sobre la enseñanza de matemáticas en Tacuarembó y nuestro objetivo en realidad es describir las percepciones de los docentes terciarios sobre la formación de matemáticas y el objetivo específico es presentar argumentos para la comprensión de por qué se aprende matemáticas. En realidad nosotros, por más que nos gusta la materia, obviamente, tuvimos siempre en algún tema que para qué se enseña esto, dónde lo voy a aplicar. Y bueno, y hoy en las prácticas también nos resulta que nos hacen esa pregunta a los chiquilines y queremos tener un argumento más válido que decir que está en el programa y por eso se debe enseñar. Bien, como estado del arte utilizamos las matemáticas como elemento de cultura, que es del año 2002 de Rico y se lo hizo en Barcelona. Esto en realidad que dice que tenemos que culturizar la matemática.
sea, hacerla parte de nuestra cultura. Y después, los fines y metas de la matemática, en la educación en realidad dice que nosotros tenemos que lograr que las familias y todos estos sean más presentes, estimular la educación temprana en los chiquilines y algunos que otros que... Y después, esto de las metas educativas, la educación que queremos dar a la generación de los tricentenarios, lo que dice es que, como tenemos alumnos de generaciones que utilizan redes sociales, tecnología, bueno, queremos saber aprovechar eso para estimular el aprendizaje. Bien, nuestras herramientas metodológicas fue la experiencia de la práctica, como dijo Verónica, los 3 años hicimos la práctica docente y nos sirvió mucho dado que tuvimos un acompañamiento hacia los chiquilines, dado que a veces el grupo es muy grande y la mayoría a veces entiende, pero a veces quedan 2 o 3 que no entienden en relación a matemática, a veces no entienden y agarran un rechazo hacia la matemática. Entonces, eso va va a perjudicar porque agarramos ese rechazo a la matemática y después salimos de secundaria y arrastra eso. Entonces, a nosotros nos sirven mucho las prácticas porque teníamos un acompañamiento con aquellos que no entendían, le dábamos con más atención a ellos. Después entrevistamos a docentes de matemáticas del UCD, justamente a docentes de matemáticas. Hicimos nosotros entrevistas, una serie de preguntas, se las hicimos, y una de ellas era la matemática, por qué considera que se debe enseñar matemáticas. Bien, y luego lo que hicimos con esa serie de preguntas fue analizarlas y ver si las preguntas y las respuestas de los diferentes docentes eran iguales o se podía rescatar algún que otro dato de esa pregunta. Y bien, las herramientas conceptuales que utilizamos fueron los siguientes autores: Brunner, Zampieri y Wilfred Carr. Zampieri lo pudimos utilizar en herramientas metodológicas porque él habla mucho de las entrevistas cualitativas, que fue lo que hicimos nosotros en la metodología, que fue una entrevista cualitativa. Bueno, como reflexión final, nosotros queríamos poder determinar, como decía el objetivo, qué tanto influían las percepciones docentes sobre los estudiantes y esa pregunta. Nosotros pudimos concluir que es una pregunta que se arrastra a lo largo de los años y que las percepciones docentes influyen totalmente en las percepciones de los estudiantes. También pudimos ver que ellos se hablan en la escuela, porque por ejemplo vimos que el entorno va marcando que si por ejemplo se habla mucho de que no les gustan, de que no sirven, eso se arrastra a lo largo de los años, entonces cuando llegan al liceo no pueden ver más que una utilidad práctica y siempre tratan de encontrarle una relación a lo cotidiano. Y nosotros pudimos concluir con las entrevistas y con el teórico es que las matemáticas están en todo y lo que queríamos lograr era poder responder de forma práctica y teórica a esa pregunta de los estudiantes. Buenas tardes, todos somos estudiantes de segundo año de magisterio. Yo soy Eugenia, yo Carolina, Janina y Jenny. Bueno, nuestro tema es estrategias, como bien dice, estrategias docentes para fomentar la resiliencia en estudiantes víctimas de trata de personas. Y bueno, nosotros hicimos bastante énfasis en la trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, nos planteamos 4 objetivos. Uno general, que es identificar estas estrategias para fomentar la resiliencia en los estudiantes víctimas de trata, y 3 objetivos específicos, que uno es plantear estas estrategias, el otro objetivo es concientizar al alumnado del segundo año de magisterio de la institución sobre este tema, sobre la trata. El último objetivo específico es obtener información sobre este mismo tema. Y bueno, es importante mencionar que investigar sobre este tema surge de 3 puntos muy claves, que son, bueno, el primero es que el tema de la trata es un tema muy importante y de mucho interés y de mucha gravedad. Entonces también la poca información que manejamos
hace que sea un tema como invisibilizado y hace que se maneje, bueno, poca información. Y el otro punto es que nosotros pretendemos buscar más información, obtener información y brindar también información sobre el mismo. Pero es importante mencionar que en sí, como principal, nosotras nos motivamos a investigar sobre este tema por una charla que fue brindada acá por parte del CIPIAP y Ulises Unidos. Bueno, yo les voy a hablar del estado del arte. No fue para nosotros difícil encontrar una investigación, un trabajo en donde pudiéramos encontrar los conceptos claves de nuestra investigación, por lo cual decidimos abordar los conceptos claves de forma individual. Para esto recurrimos a 5 investigaciones, las cuales las ordenamos de macroconceptos a microconceptos, los cuales son derechos humanos y trata, la trata de personas, resiliencia y violencia. En cuanto a contextualización, nosotros decidimos destacar 2 datos claves en el Tacuarembó. Uno es que en realidad la deserción escolar en el nivel secundario es muy alta. Alrededor del 80% en realidad del total de la población que acude a la institución, y en el nivel secundario, en el segundo ciclo, es aún más grave el porcentaje de deserción que existe. Y otro dato que ya fue mencionado por la compañera es que Tacuarembó, de los 19 departamentos del Uruguay, es el más desigual, de acuerdo a la tesis de maestría realizada por Analia Mariño. Desigual en todos los aspectos, ¿no? Y lo que contribuye a la vulnerabilidad que puede llegar a tener la población. ¿Qué secretaria lenta que está teniendo? En cuanto a las herramientas metodológicas, nosotros decidimos utilizar 2 macroestrategias, digamos, que son ambas de corte cualitativo, porque nos interesa saber o conocer más bien la opinión de la gente, que son las entrevistas y las encuestas. Las entrevistas fueron realizadas a 2 profesionales, una en materia de derecho, que es abogada de MIDES, que trabaja en cuestiones de trata de personas, y otra a una docente de educación secundaria, que en realidad no tuvo contacto con víctimas de trata, con alumnos víctimas de trata, pero sí se conoce de casos de prostitución. Por otro lado, hicimos encuestas a un rango etario de personas que comprenden los 18 a los 40 años de edad, en una zona específica del Tacuarembó, es decir, seleccionamos un muestreo de la población y bueno, luego analizamos esos datos. Por último, como herramientas principales, nosotros utilizamos como 3 grandes autores, que son Carles Monereo, para saber todo eso de las estrategias docentes, cómo aplicarlas, etc. Henry Giroux, para establecer una relación entre la teoría y la práctica, y Roberto Hernández Sanfieri para el tema de las herramientas metodológicas. Bueno, luego para finalizar, después de recabar toda la información necesaria, creamos una lista de estrategias para los estudiantes que son afectados por la trata de personas. Y bueno, uno de los puntos que esa lista es establecer un ambiente en el aula que el alumno tenga confianza en nosotros los docentes para poder darle y nosotros poderle brindar ese apoyo que necesita, las estrategias de atención que él necesita. También que él se sienta o que cree una autoestima para luego poder seguir, continuar y insertarse en la sociedad. Promover una atmósfera y la autoeficiencia de los estudiantes para que puedan seguir adelante. Fomentar la solución de los conflictos, también establecer las relaciones de confianza entre ellos mismos para que ellos tengan esa autoestima y eso que necesita para insertarse junto con los compañeros, no solamente con los profesores y los docentes, y también los derechos que ellos necesitan.
necesitan y ser escuchados y enseñarles derechos que ellos necesitan. Y bueno, por último también considerar a los profesionales de la salud, ¿no? Para que no lleven ese proceso solos y hacerles saber que en realidad estamos para escucharlos y estamos para brindarle la amorosidad, el cariño y el afecto que se necesita en ese tipo de situaciones. Y que también destacar que estamos nosotros en un lugar de privilegio y que tenemos que saber usar y querer usar ese privilegio que tenemos para ayudar a los demás. Bueno, nosotros somos alumnos, estudiantes de segundo año de magisterio. Y bueno, nosotros, nuestro tema de investigación era buscar estrategias docentes para afrontar el aprendizaje en alumnos con autismo selectivo en el aula de primaria en Tacuarembó. Y bueno, nosotros nos planteamos, este tema surgió a partir de las experiencias prácticas en el aula de primaria, donde nos surgió el interés por indagar sobre el autismo selectivo y poder buscar herramientas o estrategias para, donde el docente pueda utilizarla a la hora de enfrentarse con un alumno con esta condición. Y bueno, como objetivo nos planteamos descubrir estrategias docentes para fomentar el aprendizaje en niños con autismo selectivo en Tacuarembó. Bueno, para realizar el libro del arte tomamos 3 trabajos de corte académico. El primero es Introducciones psicosociales y farmacológicas en 36 casos de autismo selectivo de Martin Weinstein, de 2013, que es eso, es como la explicación de un estudio que se hizo en Buenos Aires con 36 casos de autismo selectivo, en el que se hicieron intervenciones psicosociales con pediatras, con psicólogos, y como lo relevante del estudio, por así decirlo, es que se acudió también al uso de fluoxetina, que es un ansiolítico en niños de edades de promedio 4,5 años, o sea, niños bastante pequeños, y se acudió a eso, a la utilización de fármacos para ayudarlos con ansiedad, en lo que se obtuvo resultados importantes pero no significativos. No se pudo cortar de raíz lo que es el autismo selectivo, sino que se pudo cómo afrontar. Bueno, después otro trabajo que también tuvimos en cuenta fue un selectivo propuesta de intervención para disminuir la ansiedad en la educación primaria de Fátima García. Esto es un trabajo de grado donde se llevó a cabo en España en 2016. Y bueno, en este trabajo ellos nos hacen una explicación de los conceptos clave como de ansiedad, autismo selectivo, y prueban una serie de estrategias en el aula con un alumno de 9 años, y también lo mismo pasó que, hubieron resultados, pero no fueron significativos. Y como tercer y último documento que acudimos fue la inclusión de los niños en educación preescolar con autismo selectivo en el contexto cambiante. Esto fue realizado por una doctora llamada María Guadalupe en México este año, y en general lo que pudimos ver mientras buscábamos los documentos fue que en el Uruguay no existían muchos documentos para recibir sobre la temática que estábamos buscando, y también mientras buscamos nos fijamos que esos documentos fueran bastante recientes. Entonces tenemos de 2013, 2016 y de este año, creo que era de julio de este año, 2016. En este último documento nosotros pudimos ver que el tema principal era que identificaron a una niña, si no me equivoco, de 4 años que presentaba las características de una persona con autismo selectivo, y nombraban unas estrategias para poder llegar a esa niña, y luego a lo largo de 2 años se fueron haciendo acercamientos como repentinos o acercamientos reiterados para ver el avance de esa niña, y sinceramente decía en el documento que se pudo lograr un avance para que esa niña logre comunicarse de una mejor manera con otras personas.
contextualización, nosotros quisimos recabar un poco de información acerca de lo que era el ámbito educativo y la situación que se vive en la ciudad de Tacuarembó, que es el lugar donde nosotros realizamos el trabajo. Y como ya se ha mencionado en algunos trabajos anteriores, la profesora nos acercó una información de Analía Mariño, la cual hizo una tesis para recibir una maestría, la cual nos decía que Tacuarembó es la ciudad más desigual del país. Tomaba una serie de indicadores que en resumen daba como una lista de varias ciudades del Uruguay y la más sobre todo era Tacuarembó. Eso también nosotros pudimos como relacionar con una búsqueda también que hicimos con datos de INET sobre lo que era la asistencia a las clases de educación primaria. Y acá están los números, y en general son números bastante como sorpresivos de la cantidad de inasistencia que tienen los niños a las escuelas. Y cuanto peor es, vamos a decir, el nivel socioeconómico que tiene en la escuela a la que se le hicieron esos estudios, mayores son las inasistencias de los niños. Se toman en cuenta todas las ciudades de las que son importantes y las dimensiones son varias, educación, vivienda, bueno, la ciudad de la más desigual de todas las ciudades del país está por Bueno, la metodología para abordar el trabajo se realizó la observación, porque nosotros lo nombramos, pero nosotros identificamos un caso de una niña con autismo selectivo en la escuela donde nosotros realizamos la práctica, y bueno, realizamos observaciones de cómo se relacionaba esa niña con el entorno, con el aula, con el docente, más que nada. Se ocurrió la entrevista, ahí nos pusimos, pero fueron entrevistas a una maestra y a una psicóloga, que es docente de acá del instituto. Y bueno, a partir de los datos que probamos con esas nuevas metodologías, bueno, realizamos el análisis de esos datos para la definición. Para las herramientas conceptuales, si bien abordamos también el tema de las estrategias docentes y del aprendizaje, nos centramos mucho en el tema de la ansiedad y los trastornos de la ansiedad. Porque nosotros también desconocemos bastante del tema y ahora conocemos que la ansiedad es como un sentimiento normal dentro de todo. En el desarrollo de las personas es un sentimiento normal, pero puede llegar a ser un trastorno de ansiedad cuando es excesivo, cuando la rumiación psíquica dentro de cada individuo ya es excesiva y ya no se puede controlar. Y cuando se dan situaciones que no representan un peligro real para el individuo, sino que bueno, ellos sienten que está un peligro real, pero eso no es real. Y bueno, en cuestión de qué es el multiple selectivo en sí, que creo que no lo nombramos, y debe ser una incógnita. El multiple selectivo es eso, es una rama de la ansiedad, es un trastorno de la ansiedad que lleva a las personas, más que nada a los niños, a no hablar, a no dirigirle la palabra a ningún adulto, a ningún extraño, fuera de su núcleo familiar. Y bueno, eso es un problema gigante para la educación y para el aprendizaje del mismo alumno, porque no se pueden notar avances, no se puede notar si está aprendiendo, no se puede notar si se relaciona bien con los alumnos, con el resto de los alumnos. Y bueno, eso es un trastorno de ansiedad, es una rama de ansiedad, es como una respuesta a la ansiedad excesiva que experimenta el alumno que lo lleva a eso, a no dirigirlo la palabra. Y otro dato, antes de hacer la reflexión final, otro dato que recabamos de la entrevista con la psicóloga fue que todos tenemos un tipo selectivo a la hora de cuando editamos un tema o queremos, estamos en una discusión o no queremos hablar de algo, lo evitamos y eso está, o sea, todos tenemos, pero tratamos de enfrentarlo de diferentes maneras. En este caso los niños prefieren no hablar y pueden pasar más de un año sin hablar con nadie de la escuela, ni con la maestra, ni la directora, ni sus compañeros. Claro, como ya dije, la ansiedad es un sentimiento normal de todos los seres humanos, pero ya pasa a ser un trastorno de la ansiedad cuando ya es excesivo, ya necesita como de medios externos para controlarlo. Y como reflexión final, nosotros consideramos
encontramos que sí podemos cumplir con nuestro objetivo, que era poder descubrir estrategias docentes. Y bueno, algunos de ellos son generar espacios donde el alumno se sienta seguro y confiado para poder expresarse, y cuando logra expresarse, demostrarle que lo que nos transmite es importante y a poder apoyarlo a que siga avanzando en la forma de comunicarse. Implementar grupos de trabajo donde el niño trabaje con compañeros que ya conoce y poco a poco intercalar con compañeros que todavía no conocen. Y por último, también existen recursos tecnológicos como comunicadores que permiten a las personas con autismo selectivo expresarse mediante uso de mensajes pregrabados o herramientas de lectura en voz alta de mensajes que ellos mismos producen. Sí, estas herramientas nosotros las podemos acceder a ellas gracias a Ceibal. Nosotros asistimos a una charla con docentes especializadas en este tipo de trastornos de ansiedad y demás, las cuales nos dijeron que ante una posible situación del autismo selectivo, porque les preguntamos acerca del tema, nos dijo que Ceibal brinda ciertos dispositivos, los cuales se tienen que solicitar para ayudar a la comunicación del niño que no habla. Bueno, fue un trabajo en grupo, pero mis compañeros no pudieron estar acá. Bueno, nuestro trabajo como objetivo tenía identificar estrategias docentes para fomentar la inclusión de estudiantes con adicciones o potenciales posibilidades de aquello. Originalmente el trabajo se iba a basar solo en adicciones, porque nos dimos cuenta que estábamos abarcando algo demasiado amplio. Entonces pensamos luego de abarcar sustancias adictivas, pero también es un trabajo muy amplio. Entonces nos enfocamos básicamente en lo que producen las adicciones en el cerebro y cómo mitigar esa sensación para poder incluir ciertas adicciones en el cerebro. Bueno, después, como estaba el arte, educación de base escolar para la prevención de uso indebido de drogas. Esta fue un documento de la Red Mundial de la Salud, donde básicamente habla de cómo incluir ciertas estrategias en el aula, que la mayoría básicamente es con la familia, con psicólogos, siempre trabajando en gran conjunto. Después, el segundo archivo que se llama Adolescente y consumo de drogas, de Antonio Terán. Más o menos hablaba de qué consumen los adolescentes, qué porcentaje, o sea, qué es más alcohol, qué es marihuana, qué es... hizo un estudio, no fue en este país, pero es un estudio importante porque uno más o menos ve el panorama general. Después, adicciones en los adolescentes, prevención y atención desde un enfoque holístico. Bueno, esta parte también era parte de estrategias, de cómo enfrentar, de qué son las adicciones, cómo las adicciones generan determinadas sensaciones en el cerebro, lo que sería, por ejemplo, el engaño del cerebro a la dopamina, lo que es la parte del placer, como que sustituye esas sensaciones, por eso es tan difícil de dejar. Bueno, como contextualización está con el MOS, pusimos que tenemos un 6% de población desempleada, un 10.4% de adolescentes que concurren a ciclos educativos, y es la ciudad con más desigualdad. Cualquiera de estos 3 puntos puede ser motivadores al consumo de adicción. 6,5% de población desempleada, bueno, vemos que también pueden agarrar para el lado de venta de estupefacientes o pueden producir a acercarse a la adicción. Un 10,4% de adolescentes no concurren al centro educativo, eso lleva a que estos adolescentes que muy probablemente tampoco trabajen tengan mucho tiempo de ocio o mucho contacto con otra gente, que los puede llevar también al consumo de drogas, que por ejemplo en un salón el profesor puede ser uno que guía para evitar esa situación. Bueno, como herramientas conceptuales usamos términos de la Organización Mundial de la Salud. De Arturo Javier Moscoso Paredes y Olga Marcelina Tito, esos sacamos mucho lo que es el concepto de lo que es el cerebro, la dopamina, las glándulas, todo lo que produce
sea, todo el funcionamiento del cerebro y cómo este es afectado por las drogas. Bueno, como herramienta metodológica usamos el análisis de datos. En las entrevistas, que se entrevistó en el instituto una persona con cargo, en la jerarquía, que nos dio una visión más general de toda la institución. Y se entrevistó una profesora que nos enfocó más en el aula. Y después realizamos una breve encuesta. Bueno, la reflexión final de la estrategia identificada fue uso masivo de tecnología, no en el sentido de historia realmente, sino uso de cortos, de videos, de imágenes, cosas que puedan fomentar a ver la realidad que a veces escapa de eso. La implementación de actividades extracurriculares. Una de las cosas que se vio en el trabajo fue que ese tiempo de ocio, cuando no están en la escuela, a veces motiva a que se acerquen, como dije, a otro tipo de personas que le puedan sacar la droga. Entonces, con una implementación de actividades extracurriculares, van a mantenerse ocupados. Y eso también va a ayudar a determinados tipos de adicciones a como ir abandonando a otros. Promover metas y proyectos en los alumnos. Esto básicamente es para generar, si vos propones una meta o un proyecto a corto plazo, el alumno lo logra y él va a sentir esa sensación de alegría para ir intercambiando con el tema de la adicción, que se sienta que estudiando también puede tener esa alegría, no solo con la adicción. Bueno, esta otra parte, utilizar categorías con mensaje positivo, se refiere más porque en el tema de adicción también existe la adicción, tanto a tecnología como a drogas recreativas, pero también existe una adicción que hoy en día es muy visible, que son a los medicamentos para controlar la ansiedad y algún trastorno psicológico. Entonces, el uso de categorías de mensaje positivo puede llevar a que ellos no se sientan solos, que vean que hay gente que lo está apoyando de una manera u otra, que se importa, para evitar que entren en esa depresión, esa ansiedad. Y lo que siempre, más o menos hablo con mi compañero, la creación de un espacio curricular de transformación docente. Es algo que te pueda crear una materia o algo que te pueda guiar en determinados problemas. No es que vayas a solucionar, pero te puede dar una visión general, así que en el momento que llegues a la área, puedes enfrentarte con ese problema de una manera más sólida y sin titubear tanto eso. Bien.